¿Qué tal? Muy buenos días a este webinario sobre desafíos de las cooperativas y su competitividad en el mundo globalizado. Un webinario organizado por la FECOPROT en Paraguay, la Federación de Cooperativas de Producción, la IRU, International Raiffeisen Union, desde Alemania, conjuntamente con la DGRB, Confederación Alemana de Cooperativas. Antes de comenzar, unos breves notas sobre la traducción. Todo nuestro público en español, por favor, este evento cuenta con subtítulos automáticos traducidos en tiempo real. Por favor, para activarlos, vayan a la barra inferior de Zoom y hagan clic en el botón CC, mostrar subtítulos. Luego, junto a ese botón, haga clic en la flecha hacia arriba y seleccionen configuración de traducción. Ahí deben de elegir el idioma que ustedes no entienden, el idioma alemán, para el disertante que va a venir en alemán, y en subtítulos español, y viceversa. Una vez activado, verán los subtítulos en español al pie de la pantalla. Segundo anuncio, podrán realizar preguntas en el chat. Willkommen zu diesem Webinar, Herausforderungen von Genossenschaften und Wettbewerb in eine globalisierte Welt. Dieses Webinar wurde dank vom FECOPROT, der Verband der landwirtschaftlichen produktiven Genossenschaften in Paraguay, organisiert, gemeinsam mit IRO, International Raiffeisen Union, und in Zusammenarbeit mit dem DGAV, Deutsche Genossenschaft und Raiffeisenverband. Für unser Publikum in Deutschland, diese Veranstaltung verfügt über automatische Untertitel mit Echtzeitübersetzung. Das bedeutet, Sie müssen diese Funktion aktivieren. Gehen Sie bitte in die untere Zoom-Leiste und klicken Sie auf die Schaltfläche CC Untertitel anzeigen. Klicken Sie dann neben dieser Schaltfläche auf den Pfeil nach oben und wählen Sie Übersetzungseinstellungen. Dort müssen Sie selbstverständlich die Sprache des Vortragenden auswählen, auf Spanisch auswählen und die Untertitelsprache auf Deutsch und umgekehrt einstellen. Sobald aktiviert, sehen Sie die deutschen Untertitel am unteren Rand des Bildschirms. Und Sie können natürlich gerne Frage im Chat stellen. Ich werde jetzt auf Spanisch umstellen. Vamos a comenzar dándole la más cordial bienvenida a Alfred Fast. Alfred Fast es una persona muy conocida en Paraguay y a través de Paraguay y la FECOPRO también en muchas partes de este planeta. Alfred Fast es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Asunción. Él trabajó en proyectos de desarrollo con productores a pequeña y mediana escala en Friesland, en dolores sobre forestación y reforestación en el Chaco Central. Además, ha ejercido la docencia en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, pero entre lo más importante de Alfred es que él, a su vez, es productor ganadero y en mayúscula del Consejo de Administración de la Federación FECOPROT, pero también fue presidente de su cooperativa base Friesland en Paraguay y a su vez presidente de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, la cual forma parte de las mesas de carne sostenible a nivel mundial. Del Instituto de Biotecnología Agrícola INBio en Paraguay. Un gusto tenerte, un gusto, Alfred. Te cedo las palabras. Buen día a todos. Qué lindo que podemos celebrar 50 años de la FECOPROT.
pero también es el Año Internacional de las Cooperativas y FECOPROT hace muchos años es miembro de la IRU y trabajamos también con la DGRB. Entonces, pensamos que sería bueno en conmemoración de los 50 años de la Federación de Cooperativas de Producción, poder hacer un webinario donde hablamos justamente sobre los desafíos de las cooperativas y su competitividad en un mundo globalizado. Y quisiéramos en este caso conocer las experiencias específicas tanto de las cooperativas aquí de América del Sur como también de las de Europa. Así que vamos a analizar un poco los desafíos y oportunidades que plantean los cambios económicos, sociales y tecnológicos actuales. Entonces, así queremos promover la integración y la cooperación entre cooperativas de distintos países. Así que les doy la cordial bienvenida de parte de la FECOPROT y le paso siguiendo la palabra a José Manuel. Muchas gracias, Alfred. Así como parte de este webinario, la International Raiffeisen Union, el señor presidente, secretario ejecutivo de la IRU, el señor Andreas Capes, tiene unas palabras de bienvenida, pero también de felicitación a la FECOPROT. Adelante. Estimados presidentes y miembros de la Junta Directiva, estimados miembros de FECOPROT, estimados y estimadas cooperativistas de Paraguay, es para mí un gran placer enviarles un cordial saludo y felicitaciones desde Alemania con motivo de su aniversario de 50 años de FECOPROT. Como secretario general de la IRU, Unión Internacional Raiffeisen, asimismo, es un gran placer para mí dirigirme personalmente a ustedes. También quiero transmitirles los mejores deseos del presidente Guy Hoffmann. FECOPROT cumple ahora 50 años. Hoy es, por tanto, un momento muy especial. Todos ustedes tienen todo el derecho a sentirse orgullosos. Todos ustedes y también todos sus predecesores de las 5 décadas anteriores han hecho posible este éxito extraordinario. 50 años de FECOPROT son sinónimo de responsabilidad intergeneracional y estabilidad en tiempos de cambio. Sin la profunda confianza de los miembros en FECOPROT y en sus cooperativas, la celebración de hoy no habría sido posible. En IRU estamos orgullosos de que FECOPROT haya sido nuestra miembro durante casi 30 años. Durante este tiempo ha crecido entre nosotros una cooperación estrecha y de confianza. FECOPROT es importante en nuestra red global como una voz fuerte para Paraguay y América Latina. Les agradezco mucho su apoyo activo de la IRU. Ustedes han participado activamente en el trabajo durante mucho tiempo. Apreciados Alfred Fast y Tania Natas, tenemos certeza de que FECOPROT está firmemente al lado de la IRU. Tú, Alfred, como presidente, y tú, Tania, como secretaria general de FECOPROT, ustedes siempre nos apoyan con mucha energía. Un agradecimiento especial para ti, querido Gustav Sawatzki, presidente honorario de FECOPROT y miembro de la Junta Directiva de la IRU desde el año 2023. Tú, Gustav, tú representas los temas del movimiento cooperativo en Paraguay y América Latina con un gran compromiso y convicción en la IRU. Además,
me gustaría agradecer a todos aquellos que han estado involucrados en FICROPROT para el IRU desde el principio. Cooperativistas como ustedes mantienen viva la idea cooperativa en Paraguay y en todo el mundo. Estoy muy agradecido por esto. Queridos amigos, queridas amigas, como ustedes saben, desde hace mucho tiempo existe también una buena relación, una buena cooperación entre la DGRW en Alemania y FICROPROT. Como director de cooperación internacional de la DGRW, estoy muy contento con nuestra colaboración. Con nuestra oficina de proyectos en Asunción, llevamos casi 20 años de colaborando en proyectos, cursos de formación e intercambio de conocimientos. Para mí, FICROPROT representa lo que las cooperativas pueden lograr: éxito económico, creación de valor local, responsabilidad social, educación, participación y sostenibilidad. Todo ello basado en claros valores cooperativos. FICROPROT siempre ha sabido combinar con éxito la tradición con el futuro. Eso es lo que le caracteriza. Por lo tanto, el aniversario de hoy no es solo una mirada retrospectiva a 50 años de exitoso trabajo cooperativo. Hoy también se enfoca hacia adelante, hacia lo que se quiere conseguir en el futuro. FICROPROT tiene objetivos ambiciosos. La cooperación será muy importante en este sentido. Al fin y al cabo, los retos del futuro solo podremos superarlos juntos, incluso entre continentes. En asociación y con redes sólidas, FICROPROT lo ha demostrado. Las cooperativas primarias son siempre parte de la solución. Estoy seguro y confío en que FICROPROT, sus empresas asociadas y todas las cooperativas paraguayas seguirán desempeñando una función importante en el desarrollo económico en el futuro, en su patria, Paraguay, y también en un contexto global. De esta manera, también fortalecen el movimiento cooperativo internacional. Estimados amigos, estimadas amigas, en nombre de la IRU y de la DGRW, quiero agradecerles mucho por su importante trabajo. Esperamos que sigamos colaborando durante muchos años más. Lamento mucho no poder brindar con ustedes por su éxito hoy. Sin embargo, les deseo a todos y a todas una maravillosa celebración. Muchas gracias. Igualmente, felicidades de la parte de DGRB, los proyectos que accionan las actividades desde de la DGRB en Paraguay. Y nos gustaría entrar entonces ya a dar inicio a los temas del webinario. Tenemos como primer referente internacional una presentación desde Alemania, pero antes de pasar la palabra, me gustaría poner en 5 minutos en una semilla el contexto de las cooperativas en Alemania a través de una micro presentación sobre las estructuras del sector cooperativo en Alemania, que creo que son muy importantes, antes de entregarle la palabra a Natalia. Y en Alemania, de forma importante, la organización cuenta con 7.000, el movimiento cooperativo cuenta con 7.000 cooperativas de todos los sistemas, dando empleo a 1 millón de personas, y en total las cooperativas juntas tienen 22 millones de asociados y asociadas, lo que significa que de la población alemana, una de cada 4 personas es asociado a una cooperativa.
Estas 7.000 empresas cooperativas están distribuidas o se encuentran en 5 principales sectores. El sector financiero con los bancos cooperativos, las cooperativas de producción, las cooperativas de Raiffeisen, y otros 3 sectores muy pujante, el más nuevo, el más joven, por así decirlo, el de las cooperativas de energía. 200 años de experiencia se tiene en el movimiento cooperativo en Alemania. Y en este caso me gustaría resaltar los números de las cooperativas de producción, eh, dado que creo que es un sector muy relevante en este webinario, con 1.635 a nivel nacional, 1.635 cooperativas, 1.100.000 asociados, generando empleo de 109.800 personas y una facturación total de 77.000 millones de euros. Y todo este entramado de cooperativas donde el centro es el socio y la socia, en el largo de la historia se han creado estructuras, organizaciones que tienen diferentes funciones dentro de la gobernabilidad del sistema. Una de esas organizaciones a nivel gremial y a nivel a nivel macro es la DGRB, la Confederación Alemana de Cooperativas, que entre otras funciones representa los intereses del sistema cooperativo en todos los sectores. Y entre otras funciones, tiene también la de desarrollar proyectos internacionales. Pero a su vez, algo que me gustaría eh, poner sobre, no en la discusión, sino informar, es que existen federaciones nacionales por sector. Así existe la BVR, que es la Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, es decir, la Federación de Bancos Cooperativos. Existe también una federación nacional, la Deutsche Raiffeisenverband, que agrupa, representa a las cooperativas de producción o a las cooperativas agropecuarias. Y así en los otros 3 sectores existe una federación nacional especializada en el sector que representa en temas muy especializados a cada una de las cooperativas a nivel nacional. Y con esto concluyo para darle un marco a nuestra key speaker, eh, para estar cerca del socio y de la socia, de la cooperativa local. Existen, además de este entramado de organizaciones nacionales especializadas por sector, las federaciones en la región. Es así que después de muchas fusiones, al día de hoy, en el 2025, existen federaciones regionales. Y esas federaciones regionales están cerca de la gente. Esas federaciones son la Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband, la Federación de Cooperativas del Sur de Baden-Württemberg, que es un departamento. Otra federación en el sur es la Federación de Bavaria. Y existen otras 2 federaciones que en un momento importante de fusión, tema competitividad, se han quedado 2 federaciones adicionales. Y nuestra key speaker, que a continuación voy a presentar, ella viene de la Federación Regional de Baden-Württemberg y representa en esa región a bancos cooperativos, a su vez a cooperativas de Raiffeisen, a cooperativas de energía y a otro tipo de cooperativas en la región. Para dar una idea, y eso yo quizá me estoy adelantando, eh, pero con 30 segundos, esta federación tiene 121 bancos cooperativos, 275 cooperativas de producción, 162 cooperativas de energía, 181 otro tipo de cooperativas. Y habiendo dado este contexto,
bueno, finalizando, DGRB se encuentra a través de su estatuto, sus actividades de representación, desarrolla proyectos en todo el mundo y desde Paraguay, en Latinoamérica, desarrollamos proyectos de fomento al sector cooperativo en Paraguay y en Perú. Bueno, sin más, me encantaría darle la palabra en breve también a, a Tamara. Tamara, ella es gerente de proyecto de una de las federaciones de la Federación del Sur de Baden-Württemberg y ella nos va a acompañar con el tema sobre las perspectivas de las cooperativas en Alemania. Bienvenida, Tamara. Buenos días. Viel weiter reicht mein Spanisch leider nicht. Ich freue mich, dass ich heute hier bei diesem spannenden Webinar dabei sein darf, denn das Thema Wettbewerbsfähigkeit der Genossenschaften in einem globalen Umfeld beschäftigt uns alle weltweit. Und ich freue mich sehr, dass ich unter dem Titel Regionale Stärke Genossenschaften im globalen Wettbewerb, Herausforderungen, Potenziale und Perspektiven einen Einblick in das Umfeld der ländlichen Genossenschaften in Deutschland und speziell auch in Baden-Württemberg geben darf. Es wurde eingangs schon mal kurz erwähnt, der baden-württembergische Genossenschaftsverband. Einfach für einen besseren Überblick habe ich mal hier ein grobes Konzept mitgebracht, wie die Arbeit hier beim BWGV aufgestellt ist. Wir haben unsere Arbeit ganz unter das Zeichen der Mitglieder gestellt. Das heißt, Mitgliederzentrierung hat bei uns oberste Priorität und all unsere Aktivitäten richten sich an unseren Mitgliedern aus. Und deshalb haben wir 4 zentrale Säulen für unsere Arbeit identifiziert. Das ist zum einen das Thema Beratung. Da geht es sehr stark um einzelbetriebliche Beratung. Wie kann man eben der einzelnen Genossenschaft in bestimmten Situationen helfen? Dann haben wir eine Säule, die Bildung. Da geht es überwiegend um die Weiterbildung der Mitarbeitenden in den Genossenschaften. Ein sehr wichtiger Faktor unserer Arbeit ist auch die politische Interessenvertretung, wo wir eben auf Landesebene die Bedürfnisse der Genossenschaften entsprechend bei der Politik adressieren. Und was auch nicht fehlen darf, ist die Säule der Prüfung, denn wir sind der Prüfungsverband der Genossenschaften in Baden-Württemberg, denn jede Genossenschaft ist einer gesetzlichen Prüfung verpflichtet bei uns in Deutschland. Ich habe auch zum besseren Verständnis der Hintergründe ein paar Zahlen, Daten und Fakten über den baden-württembergischen Genossenschaftsverband mitgebracht. Wir haben 3 Hauptsparten bei den Genossenschaften. Die größte Gruppe ist hierbei die Gruppe der ländlichen Genossenschaften, der sogenannten Raiffeisengenossenschaften. Dann haben wir auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken bei uns mit im Verband und die gewerblichen Genossenschaften. Die größte Gruppe hierbei sind die ländlichen Genossenschaften. Hier steht ganz vorne mit dabei der Wein. Wir haben sehr viele Winzer- und Weingärtnergenossenschaften, aber auch Genossenschaften im Bereich der Produktion hinsichtlich Getreide und Futtermittel. Auch eine sehr wichtige Sparte ist bei uns der Bereich der Sonderkulturen wie Obst und Gemüse und auch die Molkereien spielen eine wichtige Rolle. Eher untergeordnet bei uns im Verbandsgebiet sind die Bereiche Fleisch und Fisch. Ja, nun ein ganz allgemeiner Blick auf die Bedeutung der Genossenschaften in Deutschland und Baden-Württemberg. Ich denke, das deckt sich sehr gut auch mit der Bedeutung der Genossenschaften in den anderen Ländern.
denn die spielen wirklich eine sehr zentrale Rolle, wenn es darum geht, den ländlichen Raum zu beleben. Die Genossenschaften, die fördern und fordern auch den Zugang zu Märkten, Mitbestimmung und stärken die regionale Wertschöpfung. Und in diesem Jahr ist es ganz besonders, dass wir das internationale Jahr der Genossenschaften feiern und auch wir in Baden-Württemberg feiern das internationale Jahr der Genossenschaften. Wir konnten hierfür unseren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann als Schirmherr gewinnen und das ganze Jahr über finden in Baden-Württemberg Veranstaltungen rund um das Thema Genossenschaft statt. In erster Linie geht es darum, Werbung für die Unternehmensform der Genossenschaft zu machen. Wir möchten aufzeigen, was Genossenschaften alles leisten können und wie modern und zukunftsfähig diese Unternehmensform der Genossenschaft ist. Und das wollen wir ganz besonders eben auch bei einer jüngeren Zielgruppe, sprich in Schulen, an Universitäten etc. platzieren, um die Genossenschaft als Unternehmensform wieder in den Fokus zu rücken. Um die Zusammenhänge in Baden-Württemberg und speziell auch das Umfeld zu verstehen, worin sich die ländlichen Genossenschaften bei uns bewegen, würde ich gerne ein paar allgemeine Informationen zur Landwirtschaft in Baden-Württemberg teilen, denn hier haben wir schon einige Besonderheiten im Vergleich zu anderen landwirtschaftlich geprägten Regionen. Die Landwirtschaft in Baden-Württemberg ist sehr klein strukturiert, also wir haben kleinbetriebliche Agrarstrukturen und eine sehr starke Dominanz des Handels. Und hier wird auch schon deutlich, wie wichtig eben die Genossenschaften bei uns in Baden-Württemberg sind, denn die Genossenschaften übernehmen hier eine ganz wichtige Rolle als Bündler. Was auch besonders ist neben der Struktur ist, dass wir auch eine sehr vielfältige Topografie haben. Wir haben unterschiedliche Regionen, wie zum Beispiel die Oberrheinische Tiefebene, der Schwarzwald, der Odenwald oder auch das Neckartal. Und durch diese unterschiedlichen Landschaften haben wir natürlich auch sehr stark variierende Bedingungen für den Anbau landwirtschaftlicher Produkte. Wir haben zum Beispiel im Bereich Odenwald ganz klassischen Ackerbau und Tierhaltung und im Bereich des Neckartals, da spielen dann die Sonderkulturen wie Wein- und Obstbau eine entscheidende Rolle. Baden-Württemberg wird auch landläufig als das Land der Sonderkulturen bezeichnet, weil die eben so einen extrem hohen Stellenwert auch haben. Wenn man es in nationalen Kontext einordnet, dann ist Baden-Württemberg das wichtigste Anbauland für Obst und Gemüse innerhalb von Deutschland. Und auch hier wird eben der Großteil des erzeugten Obst und Gemüses über die Genossenschaften dann entsprechend vermarktet. Ja, nun, welchen Herausforderungen müssen sich unsere Genossenschaften in Baden-Württemberg stellen? Das sind sehr vielfältige Herausforderungen, die auch unterschiedliche Dimensionen zeigen. Zum einen haben wir den demografischen Wandel. Hier haben wir tatsächlich die Situation, dass immer weniger junge Menschen in der Landwirtschaft tätig sein wollen. Das heißt, unsere einst homogenen Strukturen innerhalb der Genossenschaften werden aufgebrochen. Es kommt zunehmend eine Heterogenität auch mit dazu und es sorgt natürlich immer wieder dann auch innerhalb den Genossenschaften für Konflikte. Man muss eben auch beachten, dass wir nicht nur landwirtschaftliche Betriebe haben, die aussteigen aus der Landwirtschaft, sondern dass dieser Wandel auch die nachgelagerten Bereiche betrifft, sei es jetzt zum Beispiel Vermarkter oder am Beispiel der Bäckereien kann man es sehr gut deutlich machen, denn wenn es weniger Bäckereien gibt, dann fehlt natürlich auch entsprechender Absatzmarkt für die Genossenschaften. Und man sieht jetzt mittlerweile sehr, sehr deutlich, dass der demografische Wandel die gesamte Wertschöpfungskette verändert, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, und dass hier eben gezielt Konzepte und Anpassungen notwendig sind, dass man diesem demografischen Wandel begegnen kann. Eine weitere Herausforderung ist der
Strukturwandel in den Genossenschaften. Ich hatte es gerade schon mal kurz angesprochen. Wir haben immer weniger junge Menschen in der Landwirtschaft. Wir haben Betriebe, die wachsen. So wachsen auch unsere Genossenschaften und es kommt immer mehr auch zu Spannungen. Wir haben unterschiedliche Betriebsgrößen. Wir haben zum einen große Haupterwerbsbetriebe, aber auch klein strukturierte Nebenerwerbsbetriebe. Und auch hier kommt es immer wieder zu Spannungen. Eine weitere Herausforderung, gerade auch im politischen Kontext, ist eben Bürokratie und politische Rahmenbedingungen. Darauf werde ich im weiteren Verlauf dann noch mal etwas genauer eingehen. Aber was ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch als Herausforderung nennen möchte, ist das Thema Wettbewerb und Handel. Und hierbei spielt zumindest bei uns in Deutschland das Verbraucherbewusstsein eine große Rolle. Mit Verbraucherbewusstsein meine ich explizit die Wertschätzung, die die Verbraucher bzw. die Konsumenten in Deutschland der Landwirtschaft und den regional erzeugten Produkten entgegenbringen. Bei uns ist es aktuell so, dass es eine sehr große Kraftanstrengung aller Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist, dieses Verbraucherbewusstsein zu stärken, das Bewusstsein für Regionalität zu stärken und aber vor allem auch die Zahlungsbereitschaft der Menschen in Deutschland für gute und hochwertig erzeugte Produkte zu steigern. Denn wenn man das vergleicht, ist die deutsche Bevölkerung im Vergleich zu anderen Nationen sehr sparsam, was Lebensmittel angeht. Wenn man es mit der Zahlungsbereitschaft beispielsweise ganz plakativ für ein Auto vergleicht, haben wir hier noch einiges aufzuholen. Nun werfen wir einen genaueren, etwas detaillierteren Blick auf die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland und Baden-Württemberg. Und man könnte, wenn man es bildlich beschreiben möchte, sagen, wir bewegen uns da in einem Raum zwischen Regulierung auf der einen Seite, aber natürlich auch unglaublich wertvoller Förderung auf der anderen Seite. Und so gestalten sich die politischen Leitplanken für die deutsche Landwirtschaft. Und eines der wichtigsten Instrumente ist hierbei die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union, kurz GAP. Das ist das wichtigste Förderinstrument und wenn man es in Zahlen fassen möchte, einfach auch um die Dimension dieser Förderung zu verdeutlichen, dann war im Zeitraum von 2023 bis 2027 stehen 6,3 Milliarden Euro zur Verfügung für die Agrarförderung nur in Deutschland. Und das ist eine sehr beachtliche Summe, wofür die Landwirte auch sehr dankbar sind. Wir befinden uns aktuell in der Neugestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik. Der Förderzeitraum, der wird 2027 auslaufen und dann werden wir in eine neue Periode starten. Also hier verbringen wir gerade viel Zeit damit in Kooperation und Abstimmung auch mit unserem Bundesverband, dem Deutschen Raiffeisenverband, hier wirklich Akzente zu setzen, um unsere Genossenschaften entsprechend auch berücksichtigen zu können. Vielleicht noch ganz kurz ein Exkurs, wie eben diese gemeinsame Agrarpolitik aufgebaut ist. Sie verteilt sich auf 2 Säulen. Die erste Säule, und das ist die größte Säule, ist die Säule der Direktzahlungen, Zahlungen, die direkt an die Landwirtinnen und Landwirte ergehen. Die werden je nach Hektar landwirtschaftlicher Fläche bezahlt und man hat hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel Gelder für Biodiversitätsleistungen oder Nachhaltigkeitsleistungen zu beantragen. Die zweite Säule, die ist etwas kleiner vom Umfang her, die umfasst gezielte Förderprogramme für die nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung und die Entwicklung der ländlichen Räume. Wenn wir auf die Ziele schauen, die mit dieser gemeinsamen Agrarpolitik verfolgt werden, dann lässt sich zum einen identifizieren, dass ein wesentlicher Punkt eben ist die Einkommensunterstützung der landwirtschaftlichen Familienbetriebe.
Dann natürlich die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und die Beibehaltung der Marktorientierung. Es geht auch darum, wie man eben landwirtschaftliche Betriebe und deren Stellung in der Wertschöpfungskette steigern kann. Dann sind im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik natürlich auch Nachhaltigkeitsziele mit verankert. Da geht es in erster Linie um Beiträge zum Klimaschutz, effiziente Ressourcennutzung und eben Beiträge zum Natur- und Landschaftsschutz. Auch ganz wichtig, gerade wenn man auf den demografischen Wandel blickt und den Strukturwandel, steht natürlich auch im Fokus die Förderung von Junglandwirtinnen und Junglandwirten und die Unterstützung bei der Existenzgründung im ländlichen Raum. Dann gibt es natürlich neben der gemeinsamen Agrarpolitik noch weitere Themen, mit denen sich die ländlichen Genossenschaften beschäftigen. Das Thema Nachhaltigkeit ist schon angeklungen. Das beschäftigt aber auch außerhalb dieser gemeinsamen Agrarpolitik mit Blick auf die Verbraucher, weil wir haben hier wirklich sehr stark steigende Anforderungen, die die Verbraucher auch an die Landwirtschaft stellen, was den Klimaschutz, die Biodiversität und eben auch das nachhaltige Wirtschaften angeht. Wir haben sehr, sehr strenge Vorgaben, was den Pflanzenschutz, die Düngung und auch das Flächenmanagement angeht. Und ein sehr stark diskutiertes Thema ist immer wieder die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Da hat die Landwirtschaft wirklich sehr stark damit zu kämpfen, dass Zulassungsprozesse von wirksamen Pflanzenschutzmitteln sehr langwierig sind, dass es keine wirkliche Planbarkeit gibt, dass es immer wieder vorkommen kann, dass Mittel kurzfristig auch wieder ihre Zulassung verlieren und eben dann nicht mehr angewendet werden dürfen. Dann natürlich das Thema Bürokratie und Bürokratieabbau. Das ist so ein Lieblingsthema in Deutschland. Da geht es vor allem auch darum, dass die Dokumentationspflichten und Nachweispflichten für die Landwirtschaft in Deutschland immer stärker werden. Natürlich hält auch hier die Digitalisierung Einzug. Und die große Aufgabe ist es, wie kann man da alle Betriebe mitnehmen, gerade auch Betriebe, wo in der Digitalisierung noch nicht so weit entwickelt sind, dass hier eben niemand vergessen wird. Wir haben auch leider immer komplexer werdende Förderanträge oder Förderverfahren. Hier geht es einfach auch darum, dass man das nachhaltig einfacher gestaltet und dass eben wieder mehr Vertrauen auf die gute fachliche Praxis gelegt wird und die sehr aufwendigen Kontrollen zurückgefahren werden. Auch das Thema Handel, Verkauf, Marktpreise beschäftigt die Genossenschaften. Wir haben die Situation, dass wir in der EU oder auch speziell in Deutschland sehr, sehr hohe Produktionsstandards haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Mindestlohn in Deutschland. Wir haben hier in Deutschland aktuell einen Mindestlohn von 12,63 € und werden dann ab 2026 über 13 € Mindestlohn haben. Und die Zielmarke liegt hier bei 14 €. Jetzt haben wir die Situation, dass es in den anderen EU-Mitgliedstaaten geringere Mindestlöhne gibt und dass so eben die deutschen und baden-württembergischen Genossenschaften hier mit einer Wettbewerbsverzerrung zu kämpfen haben und das innerhalb des europäischen Binnenmarktes auch. Ein weiterer Punkt, mit dem sich die Genossenschaften beschäftigen, ist das Thema Planungssicherheit. Vorschriften, wie können die umgesetzt werden? Wir haben teilweise Situationen, dass gerade im Bereich der Tierhaltung Ställe gebaut werden und die dann schon teilweise nach 7 bis 8 Jahren nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen und sehr aufwendig und sehr kostenintensiv dann auch umgebaut werden müssen. Deshalb, dass jetzt eine Vielzahl an Herausforderungen auch war, mit denen sich die Genossenschaften beschäftigen müssen, habe ich hier auf dieser Folie nochmal alle agrarpolitischen Punkte in diesem Kontext zusammengefasst.
Wir haben zum einen, ja, die Genossenschaften, die spielen eine wichtige Rolle, insbesondere auch im ländlichen Raum, aber sie bewegen sich auch in einem sehr, sehr starken Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und eben den politischen und regulatorischen Vorgaben. Man kann beobachten, dass die Bedeutung der Genossenschaften in Europa wieder zunimmt, aber dass auch der Strukturwandel und das Mitgliederwachstum der Genossenschaften zu Entscheidungs- und Kommunikationsproblemen führt. Und es wird jetzt die zentrale Herausforderung der Genossenschaften sein oder auch ihre zentrale Aufgabe, interne Strukturen anzupassen, Strategien zu entwickeln, um sich eben an diese neuen Rahmenbedingungen zu gewöhnen, um auch langfristig konkurrenzfähig zu sein. Kommen wir nun zur, wie ich finde, wichtigsten Folie des Vortrags überhaupt. Welche Potenziale und Chancen sehen wir speziell in Deutschland oder auch in Baden-Württemberg bei den Genossenschaften? Und ein ganz wichtiger Faktor ist hierbei die Resilienz, meint die Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen. Und für die Genossenschaften kann man sagen, gibt es 5 wesentliche Resilienzfaktoren. Das ist zum einen Diversifikation und neue Marktsegmente, also Stärkung der regionalen Vermarktung oder auch die Direktvermarktung durch die Genossenschaft. Dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor und auch wirklich die absolute Stärke der Genossenschaften ist die Mitgliederbindung, das Vertrauen und die Loyalität innerhalb der Genossenschaft, weil das stärkt sie nach innen wie nach außen. Dann aber natürlich auch die Vernetzung innerhalb der Genossenschaft, die Vernetzung zwischen verschiedenen ländlichen Genossenschaften und aber auch die Vernetzung von Genossenschaften mit Handelspartnern. Und auch ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Resilienz ist natürlich die Innovationsbereitschaft und die Produkt- und Prozessentwicklung in den Genossenschaften. Und das schlägt auch schon gut die Brücke zum nächsten Punkt, die Innovationsfähigkeit. Genossenschaften können aus unserer Sicht im Bereich der Innovation durchaus eine Vorreiterrolle einnehmen, weil sie können dadurch, dass sie so eine starke Gemeinschaft sind, Produktinnovationen entwickeln. Sie können das sehr früh machen. Sie können auf Experten innerhalb der Genossenschaft zurückgreifen und so eine erfolgreiche Produktentwicklung auch gewährleisten. Ein weiterer Punkt, der wirklich eine Stärke von Genossenschaften ist, ist eben die Bündelung und die Kooperation, weil eben innerhalb einer Genossenschaft auch neue Marktsegmente erschlossen werden können, was jetzt dem Einzelbetrieb so in dieser Form natürlich gar nicht möglich gewesen wäre. Ein weiterer Faktor ist auch die soziale Nachhaltigkeit und die Mitgliederbindung. Ich hatte es eingangs schon mal kurz erwähnt, wir haben eine enorm hohe soziale Stabilität in den Genossenschaften, die eben durch diese langfristige, über Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit der Mitglieder entstanden ist. Und das ist aus unserer Sicht ein großer Markenvorteil, der von den Genossenschaften mehr kommuniziert werden muss und wirklich auch in den Fokus gerückt werden muss. Und was können wir mitnehmen aus dieser Folie? Genossenschaften, die stehen unter einem großen Anpassungsdruck aktuell durch demografischen Wandel, Strukturwandel, politische Rahmenbedingungen und. Aber man kann schon auch sagen, dass ihre Zukunftsfähigkeit tatsächlich davon abhängt, wie sie ihre inneren Reformen gestalten, wie sie ihre Mitglieder an sich binden, wie sie die Mitgliederloyalität stärken und ihre Innovationskraft umsetzen. Und da sind wir uns sicher, die Genossenschaften, genau die richtigen Werkzeuge dafür. Ich möchte gerne mit einem Satz schließen, den ich Ihnen gerne mitgeben möchte.
Wer Mut zu Innovation, Nachhaltigkeit und gemeinschaftlichem Handeln beweist, kann nicht nur die eigene Zukunft sichern, sondern zum Leuchtturm einer zukunftsfähigen und resilienten Agrar- und Ernährungswirtschaft werden. Das war's an dieser Stelle. Ein kleiner Einblick in die Welt der ländlichen Genossenschaften in Deutschland und Baden-Württemberg. Vielen Dank. Gracias, muchas gracias, Tamara, por esta interesante enfoque sobre retos, oportunidades, pero también potencialidades que tienen las cooperativas agrarias y pecuarias en el ejemplo de la Federación de Cooperativas del Sur de Baden-Württemberg. Las preguntas las vamos a hacer, las vamos a juntar todas y las vamos a hacer después de la presentación de nuestro siguiente expositor. Entonces, por este momento, gracias, Tamara, por esta muy interesante presentación. Yo les pido a todos que vayan escribiendo en el chat potenciales preguntas que puedan tener eh, para, al finalizar la presentación del señor Gustav Sabatsky, entonces poderlas realizar. Entonces, vayan anotando, por favor, las preguntas que tengan para Tamara. Y bueno, a continuación vamos a escuchar a Gustav Sabatsky Toes. Bueno, me pasaron su currículum y no sé por dónde empezar, Gustav. Bueno, Gustav ha estado en grandes y muy importantes empresas cooperativas, como presidente, como miembro del consejo. Su último, digamos, último momento como presidente de una empresa cooperativa, Bancop, que es el banco fundado por cooperativas de producción para potenciar el financiamiento al sector productivo, uno de los bancos más nuevos que existen aquí en Paraguay y que está siendo gestionado de forma muy importante y que podemos decir que tiene sello cooperativo. Además de haber sido expresidente de Bancop, expresidente de la cooperativa Shortizer, un emblema de poder cooperativo empresarial en el Chaco paraguayo. Asimismo, miembro del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de Producción del FECOPROT, pero también fue su presidente, presidente honorario de la FECOPROT, algo que siempre me encanta tanto de Alfred como de Gustav, productor de leche y ganadero, es decir, son 100% productores, 100% cooperativistas y que tienen una visión sistémica importante para identificar desafíos, retos y oportunidades para las cooperativas de producción en Paraguay. Y bueno, Gustav, podría continuar como miembro del consejo directivo del INCOP en su momento. Ya yo no te conocí todavía en esos momentos, pero sí con Stephen Müller me comentaba de esta importante gestión que también hiciste, también en la COMPACOP, ¿no? En la Fundación Nikkei Zetapar, ex miembro del Consejo Asesor Agrario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y claro, también estuviste poniendo tu acento y tu visión en la administración, en el Consejo de Administración de la aseguradora Tají en Paraguay. Entonces, Gustav, para mí es un gusto poder escucharte en tu presentación y te dejo el micrófono. Adelante. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Un cordial saludo desde el Chaco paraguayo hoy, esta mañana. Realmente en este año internacional de las cooperativas, para mí es un gran placer y honor poder dar un breve aporte a los desafíos y amenazas que enfrentan las cooperativas, en especial de América Latina y el Caribe, como también a nivel internacional. El cooperativismo es un modelo
socioeconómico de trabajo asociativo basado en principios y valores universales y permanentes. Las cooperativas enfrentan en la actualidad numerosos desafíos y amenazas que requieren ser entendidos y gestionados con estrategias que no dejen al lado los valores y los principios cooperativos que son tan imperiosos como siempre han sido en su historia. Hoy en el mundo de los constantes cambios, el cooperativismo no está exento a estos cambios que estamos viviendo. Y la sostenibilidad por esto y la evolución de las cooperativas depende de su constante adaptación a diversas circunstancias económicas, financieras, ambientales, como también sociales. Como recién dije, el cooperativismo no está exento a estos cambios. Por ejemplo, los conflictos geopolíticos y comerciales tienen impactos sobre las cooperativas en todo el mundo. Son la causa del menor crecimiento económico internacional, afectando la generación de empleos y el nivel de los ingresos generados por estos. Aparte de eso, la inflación internacional resultante termina impactando sobre los precios de los alimentos y pone en riesgo la seguridad alimentaria en muchos países de todo el mundo. En este escenario, post-pandemia, los precios de los alimentos permanecieron volátiles, afectando a los productores y a los consumidores de todo el mundo. Es así que, para los productores agropecuarios cooperativizados y no, los precios de varios rubros se encuentran actualmente por debajo de los alcances en los años anteriores. Hablo de los productos principales que estamos haciendo en América del Sur, en toda la cooperativa, que es el trigo, el maíz, el arroz, la soja, el azúcar, la carne, la leche, entre otras. América Latina es una de las regiones más importantes en la producción y exportación de alimentos a nivel mundial. Y varios de los países en América Latina tienen excedentes alimentarios considerables. En su conjunto, los países en América Latina y el Caribe constituyen la principal región exportadora de alimentos para todo el mundo, según los datos de la FAO y otros organismos multilaterales. El cooperativismo tiene una participación significativa en los países que tienen excedente alimentario. Ejemplo que menciona Brasil, es el principal exportador neto de productos alimenticios a nivel global. Argentina, importante exportador de granos como la soja, el maíz, la carne, vacuna y leche. Uruguay y Paraguay, grandes productores y exportadores de carne y granos. Paraguay, un país pequeño con 604,000 kilómetros cuadrados y una superficie de 6,5 millones de habitantes, está produciendo productos alimenticios para 70 millones de personas en el mundo. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque solamente las cooperativas de producción, que son grandes aportantes a la cadena de valor, como ya fue mencionado de mi antecesora, que realmente tiene un impacto muy, muy grande. En Chile, la exportación de productos más bien agrícolas no tradicionales como frutas frescas y productos pesqueros son de gran importancia en la exportación. Se estima que el Mercosur hoy tiene 28,000 cooperativas, de los cuales tenemos unos 15,000 cooperativas de producción alimenticia. Volviendo a las amenazas, lo quiero dividir en dos partes, que es, en primer lugar, las amenazas externas. ¿Cuáles son las amenazas externas que afectan al mundo cooperativo y a las instituciones cooperativas de hoy? Conflictos bélicos que distorsionan y encarecen la producción, principalmente por el aumento de los precios de los petróleos y derivados, los fertilizantes, los insumos
que son factores fundamentales para la producción alimentaria de las cooperativas de producción. Tal es así que las cooperativas de producción en Paraguay tienen 3 eslabones fundamentales. 1, la producción primaria. 2, la industrialización de las mismas, o sea que las cooperativas industrializan los productos que producen, y la comercialización a nivel nacional e internacional. En ese punto están muy fuertes en la exportación también. El aumento de las medidas proteccionistas a través de medidas arancelarias y pararancelarias es muy fuerte. Se resalta la directriz 1115 de la Unión Europea, que por su inviabilidad práctica podría terminar perjudicando por igual a los consumidores europeos como también a todos sus proveedores de Latinoamérica. El aumento de las tasas crediticias para préstamos otorgados a los productores a nivel regional e internacional es otro factor muy fundamental. En los últimos años y sobre todo el año 2025 se ha destacado realmente que los costos financieros están subiendo. Internamente tenemos otro problema en las cooperativas, que es en primer lugar el envejecimiento poblacional y la reducción de la natalidad, que consiste en una amenaza silenciosa que afectan a todos los países por igual. Paraguay todavía los beneficios del bono demográfico no afecta tanto, pero tenemos que prepararnos también para ese. La falta de renovación dirigencial en las cooperativas reduce la capacidad para adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos, económicos y financieros. Y hay otros factores endógenos que nos afectan. Uno es el cambio climático. Son influencias que muchas veces se nos encima en la producción de productos alimenticios, no siempre con fundamentos científicos necesarios. Somos muy conscientes y trabajamos respetando al medio ambiente, pero llegamos a una situación en la que un discurso, muchas veces sin suficiente fundamento y sustento científico, busca obstaculizar la producción. El cambio climático existe y siempre existió, pero el cambio climático antropogénico, es decir, todo aquello provocado e influenciado por la actividad humana, en oposición a los fenómenos naturales, deben tener fundamentos científicos demostrables, cosa que en muchos casos no es así. Por tal motivo, creemos que sí es una amenaza, pero al otro lado también es una gran oportunidad. Entre las amenazas internas que deben considerarse con énfasis, cito la falta de dinamización de los consejos de administración. Se requiere un modelo de gestión más participativo, abierto y con una mirada puesta en el ámbito externo, no solamente en el ámbito externo, sino también en las necesidades de los socios y socias de las cooperativas. En cuanto a la dinamización, me refiero a la celeridad de los procesos de decisión, de tal manera que seamos más competitivos por un lado, y por otro lado, busquemos más beneficios para nuestros socios. Si no somos mejores que nuestra competencia, no vamos a prosperar como cooperativas. El socio busca beneficios para su bienestar social, para su bienestar familiar, y con mucha razón. Y si ese no encuentra en las cooperativas, se va a la competencia, a las otras empresas. Esa es una amenaza seria que tenemos que considerar. La participación activa por parte de los socios en las asambleas, cual es una herramienta democrática en el gobierno corporativo de fundamental importancia, yo veo que está deteriorando bastante en los últimos años. Muchas veces los socios no son conscientes de la importancia de su presencia, donde se forman exactamente la estrategia
y las reformas estructurales que tanto necesitan la cooperativa de hoy, ya que en la actualidad este fenómeno de participación activa de los socios es un tema más importante que nunca. Lo digo porque es importante tener la base fundamental en los accionistas, que son los cooperativistas en la empresa cooperativa. ¿Cuáles son los desafíos del mundo cooperativo? En primer lugar, ¿cuáles son los desafíos externos? Los requerimientos de inversión en tecnología e innovación, que ya fue destacado por la que me antecedió. La inteligencia artificial podría tener un impacto positivo, pero para aprovechar se requieren inversiones en equipamiento, programas y talento humano. Y el mayor desafío que tienen las cooperativas hoy es la capacitación, la educación de los recursos humanos jóvenes. Deben ser integrados en los procesos de la administración, de los consejos, de la gerencia ejecutiva, en todos los puntos. Estas fuerzas vivas jóvenes no debemos subestimar de ninguna manera. Iniciativas que promueven la reducción de las emisiones CO2 que van en detrimento de la producción agropecuaria y no se fundamenten también precisamente en evidencias científicas, creo que son también un desafío muy grande. El CO2 es vida para el hombre, el animal y vegetal. No es una amenaza que muchas veces se quiere presentar como tal, sino es muy importante que lo conservemos y lo fomentemos de tal manera que en la producción de alimentos realmente también es un productor de CO2. Las restricciones arancelarias y pararancelarias son otros desafíos disimulados en exigencias ambientales y sociales que perjudican a los productores, es decir, en directa forma a los productores y a los mismos consumidores. ¿Por qué? Porque estos sí realmente son procesos burocráticos cada día más complejos que nos cuesta como productores dar la importancia necesaria y que ellos se dedican solamente y exclusivamente a la producción y no están acostumbrados los socios de las cooperativas a resolver esos temas. El otro tema es los subsidios y la producción agropecuaria. En el caso de las cooperativas, de los productores, de los países, desarrollados que perjudican a los productores más eficientes, tales como las cooperativas de América Latina, que van en detrimento de la producción y sobre todo de los consumidores de los distintos países y que son perjudicados por los precios. A su vez, aumenta significativamente el costo de vida de los consumidores, que es un factor fundamental. Yo creo que el tema de los subsidios realmente puede ser también un desafío muy grande, porque en los países en vías de desarrollo, como somos Paraguay, en Latinoamérica y el Caribe, en la mayoría de los casos, todavía no estamos al nivel de los países desarrollados. A nosotros nos cuesta mucho. Sin embargo, las cooperativas de América del Sur son grandes competidores en la seguridad alimentaria y son muy competitivos. Y esa es una gran ventaja que tienen y ese desafío tenemos que ponernos cada día más. Los desafíos internos en las cooperativas, como ya había mencionado, vuelvo a subrayar, formar talento humano para aprovechar los avances tecnológicos. Eso sí, es un gran desafío que nuestros productores de mediana edad, digamos, de 40 a 60, 80 arriba, hasta 80, eso sí le cuesta muchísimo tratar el tema tecnología y la agricultura de precisión, cual es muy necesario para una eficiencia y competitividad sana. La urgencia de incorporar tecnologías para sostener el crecimiento y la competitividad es imperante. No hay más forma de no hacerlo. Por lo tanto, es tan importante la preparación y la actualización en la capacitación que las cooperativas hoy deben hacer tanto para sus asociados como también a sus empleados ejecutivos como directivos. La necesidad
de fidelizar a los socios y reforzar el sentido de pertenencia es un desafío grandioso. Realmente quiero subrayar ese punto porque realmente en nuestro país, en mi cooperativa, acá local como también en otros países, este desafío es bastante complejo de poder cumplir. Porque cuando la competencia, el negocio de los particulares y la globalización nos presiona con precios y con desventajas en las cooperativas, el sentido de pertenencia muchas veces es menor a su responsabilidad social en la cooperativa. Por eso es tan importante este punto. Y desafíos para sostener los valores y principios cooperativos, que es muy fundamental que nosotros enfoquemos nuevamente. Y estos valores cooperativos deben ser vividos por los directivos y por los ejecutivos. Y con eso debemos eliminar las prácticas que distorsionan la competitividad en el mercado internacional. Como ya había mencionado, las barreras arancelarias y pararancelarias como la 1115 de la Unión Europea en el comercio internacional nos preocupa seriamente. Y otro desafío es invertir en investigación. Es muy bien sabido que un país que no invierte en investigación está destinado a la pobreza. Y más todavía que nadie aquí en el países en vía de desarrollo como estamos en América Latina, la investigación y el desarrollo en la innovación son fundamentales. Y en eso debemos gastar más dinero para preparar a los jóvenes y a los cooperativistas en general para que puedan enfrentar estas herramientas e instrumentos tan fundamentales. Promover la agricultura de precisión y la aplicación de sensores, drones, GPS, agricultura y sistemas de información geográfica, TIC y otras nuevas tecnologías disponibles, salvaguardando la inocuidad de los productos, que es un producto fundamental. Cada día debemos ser más cautelosos en la calidad de los productos, que las cooperativas tienen su historia y realmente también demostrables, y que esos serían sometidos a organizaciones de calificación de calidad de productos alimenticios que tienen criterios internacionales válidos, que es de fundamental importancia. Y como último punto, promover la incorporación de jóvenes en las cooperativas. Este sí es un tema que me preocupa seriamente. Los jóvenes pueden facilitar una rápida adopción a las nuevas tecnologías y garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de las cooperativas. Y eso sí, debemos invertir dinero apoyando a los jóvenes que entren a ser productoras y productores a nivel de cada país para que puedan tener las herramientas suficientes y también la financiación a largo plazo. Por eso las cooperativas de producción aquí en nuestro medio tienen departamentos de ahorro y crédito, y por ese motivo también fue hecho el Bancop, que es un banco de 29 cooperativas que lo está haciendo énfasis para la producción a nivel nacional, como también la exportación e importación de los productos que necesitan las cooperativas. Y en ese sentido, subrayo y destaco la integración de los jóvenes, que tienen un potencial tremendo. Debemos dotarles con valores éticos, morales, cristianos, cooperativos, de tal manera que nosotros somos sus ejemplos de vivirlo y ellos ven en nosotros cómo aplicarlo a la vida práctica. El carácter es tan importante para los jóvenes que le formemos como también sus conocimientos profesionales. Por eso es fundamental la importancia, la capacitación y la preparación de los jóvenes, dotándoles de esa integración de valores en sus funciones cooperativas y de esta manera sostener la vitalidad de las mismas cooperativas. Conclusiones. Mantener la identidad cooperativa. Es muy importante que nosotros
seamos conscientes y capaces de mantener la cooperativa como una entidad que valoriza el capital humano en primer lugar. El dinero es un medio, el capital es un medio, la infraestructura es un medio para mejorar el nivel socioeconómico del hombre, de las familias. Y los conceptos familiares cada día son más importantes y deben ser fortalecidos a través de las cooperativas. La participación e involucramiento de los jóvenes, como ya había mencionado, no hace falta especificar más, ya he explicado. El énfasis en la educación y el liderazgo cooperativo. Eso sí, la federación ha hecho un gran esfuerzo acá en nuestro caso en Paraguay, conjuntamente con la educación cooperativa de Montabaur de Frankfurt, gracias a la muy buena colaboración con la IRU y con la DGRB que siempre estamos pudiendo hacer. Estamos formando jóvenes, preparándoles para tomar esos desafíos que es de fundamental importancia, tanto en la gestión administrativa de finanzas y tecnología. Y las finanzas personales para los socios que son de fundamental importancia. Eso debemos asegurar, no importa el nivel y calidad y tamaño de las fincas de los productores, todos, sin excepción, deben tener acceso a finanzas en las mismas condiciones. Ese es el sentido cooperativo que debemos vivir y mostrar y fomentar. La mayor inversión en los socios de las cooperativas para que conozcan el entorno de la productividad y la comercialización. Y es un punto no menor porque realmente muchas veces nuestros socios accionistas no saben las dificultades que enfrentan los productos en el mundo comercial internacional. Por eso es tan importante que nosotros le preparemos para eso. En resumen, las cooperativas deben fortalecer su identidad, transparencia y modernización para resistir a las presiones externas e internas y evitar desnaturalizarse, agilizando sus procesos de toma de decisiones. Eso sí es muy importante, que seamos cada día más capaces en la dinámica de tomar decisiones. Para eso los directivos deben ser bien preparados. Vuelvo a recalcar los 7 principios cooperativos fundamentales que deben ser enseñados, educados y vividos. La adhesión voluntaria, el control democrático, la participación económica de los miembros, la autonomía e independencia. Y quiero destacar la capacitación, educación de los jóvenes y la cooperación entre cooperativas. Tenemos un slogan cooperativo: lo que uno no puede, muchos lo pueden. Y eso yo quiero transmitir. Lo que una cooperativa no puede, muchas cooperativas sí pueden. Y ese es el mayor desafío que tienen las cooperativas para el futuro, de juntarse para una causa común, así como los socios se juntaron para una cooperativa. Las cooperativas hoy en día tienen que fomentar esta colaboración, asociatividad entre cooperativas, que es muy importante, de tal manera que cada día pueden ser más fuertes. Terminando con lo siguiente: invertamos en los valores cooperativos e involucramos a la generación joven. Únicamente así estaremos preparados para enfrentar un futuro cada día más complejo que nos toca vivir y con mayores desafíos. Cito al doctor Eusebio Ayala, un expresidente de la República, que dijo lo siguiente: el hombre que no es capaz de adaptarse a los cambios de su tiempo es un residuo social. Lo aplico a las cooperativas. Una cooperativa que no es capaz de adaptarse a los cambios de su tiempo no es un residuo social, sino es una cooperativa, está destinada a morir. Muchas gracias. Gustav, excelente. Muchas gracias la presentación. Me gustaría que Tamara, wenn du deine Kamera nochmal, bist du noch da, Tamara? Y Gustav también, si los dos podemos compartir, digamos, como estos próximos minutos para preguntas y respuestas. Gustav, las he clasificado como en
en cuatro grandes temas. Tamara, wir haben Fragen bekommen und ich habe diese Fragen in 4 Blocken zusammengestellt, ne? Die ich gerne mit dir und mit Gustav diskutieren möchte. Das erste Segment würde ich das Thema Bürokratie erstmal thematisieren, gemeinsam mit dir und mit Gustav. Wir beide haben gesprochen, dass es gibt einen sehr hohen Druck, politischen Druck, ne? Sei es über die neuen Maßnahmen der EU, die neue Gesetzgebung der EU oder auch innerhalb Europa und in Deutschland gibt es immer diesen politischen Druck für mehr Bürokratie oder mehr Berichtswesen in der Landwirtschaft. Und das erfordert eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit der genossenschaftlichen Organisationen, sich auf diese Veränderungen anzupassen. No? Sei es auch Abkommen Mercosur und die Europäische Union, sei es andere politischen Druck auf die Bürokratisierung in der Landwirtschaft. Die Frage für euch beide, Gustav und Tamara, ist, wie können Genossenschaften eine geringere Bürokratisierung erreichen und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen erfüllen? Weil diesen Druck gibt es sowohl in Paraguay im Rahmen des Mercosur-Abkommens, aber innerhalb Deutschlands gibt es immer mehr Bürokratie. Ne? Und ich würde ganz gerne wissen, welche Strategien habt ihr in der Praxisbeispiele für Entbürokratisierung in Baden-Württemberg, im BWGV, in deiner Erfahrung, Tamara, und in Chaco, in Paraguay. Bueno, en español, creo que pudieron leer los subtítulos, ¿no? Posiblemente, pero repito, en forma general, tema burocracia, presión ya sea en Paraguay por convenios de Unión Europea con Mercosur, pero adentro de Alemania también existe una fuerte burocratización para las cooperativas. Entonces me gustaría conocer en la práctica qué ejemplos nos podrían traer, cómo a través de sus organizaciones están logrando adaptarse, por algún lado, a esta enorme presión burocrática, pero por el otro lado también, qué estrategias están llevando a cabo en cada una de sus organizaciones. Tamara, möchtest du anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Zum Thema Entbürokratisierung, das ist wirklich ein Thema, das beschäftigt uns schon sehr, sehr lange und damit beschäftigen wir uns auch sehr intensiv, weil, wie es auch schon deutlich wurde, das immer mehr zunimmt in allen Bereichen der Landwirtschaft, also wirklich angefangen bei der Futtermittelproduktion bis in den Bereich der Sonderkulturen. Und wir haben tatsächlich in Baden-Württemberg das Glück, kann man sagen, dass da von Seiten der Landesregierung auch sehr viel für Bürokratieabbau getan wird. Wir arbeiten hier sehr, sehr eng mit dem Land zusammen. Wir haben beispielsweise eine sogenannte Entlastungsallianz. Das ist wirklich einmalig, dieses Konstrukt. Und das wurde initiiert vom Land Baden-Württemberg und beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema Bürokratieabbau. Und in dieser Entlastungsallianz, da sind wir als Verband mit vertreten, aber auch Genossenschaften von uns, andere Vertreter noch aus der Landwirtschaft. Und da geht es eben darum, konkret Steckbriefe zu erarbeiten, wie man Bürokratie abarbeiten kann. So ein ganz konkretes Beispiel, was auch sehr deutsch ist, ist das Thema Arbeitszeit. Wir müssen zum Beispiel immer, wenn wir während der Ernte länger arbeiten wollen, muss man extra eine Genehmigung einholen beim Land, dass die Mitarbeiter länger arbeiten dürfen. Und da haben wir dann zum Beispiel einen Steckbrief eingereicht. Wir wissen, die Ernte kommt jedes Jahr. Es ist jedes Jahr derselbe Prozess und es wird jedes Jahr zu mehr Arbeit kommen. Ob man das dann nicht dahingehend angleichen kann, dass man zum Beispiel diese Anträge nicht mehr stellen muss. Und da konnten wir jetzt erwirken, dass zumindest mal zugesichert wurde, dass von Seiten des Wirtschaftsministeriums in Baden-Württemberg da eine Handreichung dann
geschrieben wird. Also wir arbeiten wirklich sehr konkret und sehr operativ am Thema Bürokratieabbau, ganz eng verzahnt mit der Politik und wirklich anhand von konkreten Beispielen. Wie sich das also das ist so diese politische Warte. Bei den Genossenschaften handhaben wir es aktuell so, dass wir als Verband die dahingehend auch gut unterstützen möchten. Also bei vielen Beantragungen unterstützen wir, dass wir unterstützen durch das Verfassen von Gutachten, dass wir unterstützen bei der Antragsstellung, also dass wir quasi uns einarbeiten in die ganzen Fördervoraussetzungen und dahingehend auch unsere Mitglieder dann beraten, dass sie da nicht so viel Aufwand personell und auch zeitlich dann haben. Genau. Gracias, gracias Tamara. Un ejemplo muy interesante, muy práctico. Das war ein sehr praktisches Beispiel, Tamara, ¿no? Über Entbürokratisierung. Vielen Dank. Gustav, deine Sicht aus Paraguay, Südamerika, Thema Bürokratisierung. Por favor. Gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy importante. La burocracia en el Paraguay también es cada día mayor, como lo dijo también Tamara en Alemania, ¿verdad? Acá vivimos lo mismo. Y nosotros tenemos la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROT, que realmente tiene la tarea de desburocratizar al país, lo que afecta a las cooperativas, y eso llamamos defensa gremial activa, en donde la federación, con apoyo a las cooperativas base, interviene en estos procesos burocráticos que nos dejan vivir cada día más trabajo en los ministerios referentes. Llámese Ministerio de Agricultura y Ganadería, llámese Ministerio de Industria y Comercio, del exterior, de exportación, todos los temas que nos afectan, y por supuesto el MADES, el Ministerio de Medio Ambiente, que son ministerios más complicados, más burocráticos, que tratan de burocratizar cada día más los trabajos para los productores cooperativizados y no cooperativizados en Paraguay. Entonces ahí interviene la federación, en donde nosotros hacemos un trabajo político tremendo. Tenemos que hacer mucho lobby, en primer lugar directamente con el Ejecutivo. En los ministerios tenemos, por ejemplo, el tema del medio ambiente, en donde nosotros hemos incidido directamente en la formulación de la legislación a través de los ministerios, donde se preparan las leyes, y después en el Parlamento, la Cámara de Diputados y Senadores, donde nosotros hacemos el lobby con esta gente para modificar los artículos que nos afectan de forma directa. Y en esa regulación realmente hemos logrado una legislación ambiental bastante aceptable, que hoy ya es parte de nuestra vida, y también que podemos vivir con ella, para que los productores que se destinan a producir no pierden trabajo tanto en la burocratización. Eso es el gran problema que tenemos. Y ahí tenemos varios logros, como también en algunos pasos no tanto, pero sí tuvimos varios logros importantes. Últimamente, donde se discutió fuertemente la terminación de la vacunación aftosa para los animales. Ahí se hizo un gran trabajo, un gran lobby, que decimos que todavía no es tiempo de colgar la jeringa, sino eso afecta nuestra seguridad alimentaria, de tal manera que queremos seguir haciéndolo. Y con el gran lobby logramos que se va a seguir vacunando la aftosa a los animales. Un ejemplo concreto y preciso. Y ese fue un logro de la federación, conjuntamente con otros gremios que están dando mucho esfuerzo en este campo para el lobby correspondiente. Gustav, por un tema de tiempo, me encantaría poder discutir más el tema de burocratización en relación también al contexto de protección del medio ambiente y cambio climático, pero quizá eso lo dejamos para un webinario específico sobre este tema. Me gustaría entrar a otro bloque de conversación, que los dos también mencionaron,
que tiene que ver con calidad de los productos agropecuarios y la concientización de los consumidores. Y ahorita voy a cambiar a alemán. Tamara, jetzt diesen nächsten Segment würde ich das nennen als Qualität der Agrarprodukte und Verbraucherbewusstsein der Verbraucher. Du hast gesagt, auf der einen Seite steht die Nachfrage nach hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten, was die Qualität anbetrifft. Natürlich dabei ist sehr wichtig, das Bewusstsein der Verbraucher für bessere, hochwertige Produkte zu steigern. Aber häufig hast du auch gesagt, es besteht nicht die Bereitschaft, den Preis zu zahlen. Sind die Genossenschaften darauf vorbereitet? Gibt es konkrete Praxisbeispiele, die du und Gustav, das ist die Frage für euch beide, die ihr nennen könnt? Wie stellt ihr hochwertige Produkte, die natürlich manchmal auch teurer sind als der durchschnittliche Preis in dem Marktsegment, die ihr bedient? Und welche Maßnahmen macht ihr für eine verbesserte Bewusstsein der Verbraucher? Tamara, möchtest du starten? Ja, gerne. Das Thema Verbraucherbewusstsein ist auch bei unseren Genossenschaften sehr präsent. Also wir arbeiten da auch als Verband sehr eng mit unseren Genossenschaften zusammen, um eben die Vorteile und auch den Mehrwert von den regional erzeugten Produkten durch die Genossenschaften gegenüber den Verbrauchern zu kommunizieren. Das sind ganz unterschiedliche Kommunikationsmaßnahmen. Das ist zum einen natürlich der Auftritt auf Verbrauchermessen, aber auch auf Fachmessen, wie zum Beispiel die internationale Grüne Woche in Berlin. Da werden wir jetzt erstmalig 2026 gemeinsam mit unseren Genossenschaften einen Stand machen, um eben über unsere Produkte zu berichten. Wir sind auch sehr aktiv im Bereich der sozialen Medien, also auch wenn es darum geht, die jüngere Konsumentenschicht auch anzusprechen, um über unsere Produkte zu sprechen. Dann sind wir sehr eng im Austausch auch mit dem Land. Wir haben eine Marketinggesellschaft für landwirtschaftliche Produkte aus Baden-Württemberg. Da gibt es beispielsweise die Kampagne von daheim. Da wird eben die Herkunft Baden-Württemberg und eben die Erzeuger in Baden-Württemberg in den Fokus gestellt. Man findet diese Kampagne in Supermärkten, aber auch direkt in den Hofläden oder in den Verkaufsstellen der Genossenschaften. Es wird sehr viel in diesem Kontext mit Emotionen gearbeitet. Also wir versuchen verstärkt den Produkten ein Gesicht zu geben, dabei auch das Thema Genossenschaft mit zu spielen, also gemeinsam ein Ziel vor Augen, nämlich hochwertige Produkte aus unserer Region. Und was auch sehr schön ist, und da kann man auch, wie wir als Verband finden, die Genossenschaft sehr gut nutzen. Es gibt kaum ein Unternehmen, das so ein hohes Involvement auch mit sich bringt. Also die Genossenschaften haben viele Mitglieder und all diese Mitglieder sind Botschafter für die Genossenschaft, für das Produkt und auch letztendlich dann auch für die Marke. Und da arbeiten wir sehr stark dran, dass es uns gelingt, dass wir wirklich diese Streuungseffekte im Marketing und auch in der Kommunikation von den Genossenschaften nutzen können. Weil es ist immer noch mal was anderes, ob man eine Kampagne im Radio oder im Fernsehen sieht oder ob man wirklich 1:1 im Gespräch mit dem Erzeuger spricht. Und da können wir wirklich unsere Mitglieder in den Genossenschaften auch als Markenbotschafter nutzen, dass sie über unsere Produkte, über unsere Produktionsstandards und eben über den Mehrwert dann auch sprechen. Das ist wirklich so, ich sag mal, ein Werkzeugkasten an Instrumenten, den wir da versuchen zu bespielen. Zum einen mit den Genossenschaften, zum anderen auch mit der Politik und eben dann auch selbst auf Messen oder über soziale Medien. Und da arbeiten wir wirklich an allen Stellen, weil das immer wichtiger wird. Und es ist, muss man schon sagen, auch ein deutsches Phänomen, dass die Menschen nicht so sehr bereit sind, entsprechende Preise zu bezahlen, dass sie für die Erzeuger auch auskömmlich sind. Also dass die auch wirklich davon leben können. Also Intention Behavior Gap ist wirklich ein zentrales Schlagwort, das uns sehr, sehr stark beschäftigt in Deutschland. Gracias, Tamara. Gustav, tenemos ese problema en Paraguay.
y qué me podías comentar. Gracias. Sí, señores, tenemos ese problema en Paraguay. Yo creo que en todo el mundo, en todos los países, es un problema realmente. En ese tema, quiero destacar dos productos, el tema de la leche y la carne, que son dos productos alimenticios de fundamental importancia en Latinoamérica, sobre todo en Paraguay también. En ese aspecto, en primer lugar, la Federación de Cooperativas ha invertido fuertemente para construir un laboratorio internacionalmente reconocido que da la garantía para esos productos y no solamente eso, sino también toda la leche cruda que se elabora va a un laboratorio donde está medido con parámetros y criterios internacionalmente reconocidos. Y eso nos da la fortaleza de que empezando desde el producto primario, dando la calidad, eso también va a tener un producto industrializado de más alta calidad. En el tema de la carne, nosotros tenemos la Expo Anuga, tenemos la Expo Moscú y tenemos la Expo Dubai, donde tenemos como cámara de carne paraguaya en conjunto siempre un stand donde presentamos con las etiquetas de nuestro laboratorio reconocido los diferentes tipos de carnes. Eso estamos exportando a Alemania, a Suiza, a Taiwán y a muchos otros países que tenemos como 70 diferentes mercados de carne. El problema que tenemos a nivel nacional es justamente la alta calidad de carne que tenemos y los cortes nobles tienen un precio alto, en donde la población mediana para abajo no puede acceder. Fue justamente un tema muy discutido a nivel político, ya en el Parlamento se nos trató de tener oligopolio o monopolio, que no fue cierto, pero hasta ese punto se llegó. Entonces tuvimos que hacer también cortes accesibles. Los frigoríficos tienen también cortes accesibles a la población más carenciada de esta manera de enfrentar. Pero sí es un tema muy fuertemente discutido y los productos nobles tienen su precio y la calidad es importante, porque si queremos tener recursos humanos, gente, estamos invirtiendo en la prevención de enfermedades. Con un buen producto alimenticio, dejamos la base a nuestra gente para que invierta. Y yo creo que en Alemania leí ayer justamente que apenas el 7% de su sueldo invierten los alemanes en su comida. En Japón es diferente, los japoneses gastan mucho más en comida de calidad que nosotros en Paraguay, por ni que hablar. Entonces yo creo que esos son los puntos fundamentales, cuánto las personas también son capaces y tenemos que hacer una campaña que ya mencionó Tamara de marketing para donde realmente pregonamos la calidad de y la incidencia en la salud humana, que es de fundamental importancia, para que también en la parte de marketing hagamos la educación correspondiente para que la gente entienda. Eso es lo que estamos haciendo, pero las cooperativas todas tienen su departamento de marketing donde lo hacen a nivel nacional e internacional también. Eso yo creo que es la solución. Y por otro lado, trabajamos mucho en el fortalecimiento, el desarrollo de la gente pobre, donde tenemos proyectos, el principio cooperativo, el compromiso con la comunidad, donde le damos herramientas para que puedan salir de la pobreza, produciendo y también ser parte y tener cada día más acceso a los productos de buena calidad. Muchas gracias, Gustav, Tamara. No sé, ¿podemos tener otro bloque? Noch eine Frage, Tamara? Noch eine oder zwei Fragen? ¿Geht das? Muchas. Bueno, para ir cerrando, una última pregunta, que ahora es difícil porque hablaron los dos de nuevos segmentos de mercado y diversificación, pero también hablaron el tema de juventud. Entonces, no sé cuál tomar. Pero vámonos por el tema de juventud, porque creo yo que tanto sector ahorro y crédito como producción, las otras, es un gran desafío y creo yo hasta un reto de supervivencia en verdad en todo el cooperativismo, tanto en Europa como en Latinoamérica. Entonces, voy a cambiar al alemán.
Tamara, das ist die letzte Frage und es geht um Nachwuchsförderung. In allen, auch in Paraguay, das Thema Nachwuchsförderung in der Landwirtschaft ist ein wichtiges Thema. Und ich würde ganz gerne aus der Praxis, was die landwirtschaftlichen Genossenschaften in Baden-Württemberg konkret unternehmen und im Chaco oder in Paraguay auch, Gustav, um das Genossenschaftsmodell angesichts des demokratischen Wandels, ne, für junge Menschen attraktiv zu halten. Gibt es hierfür konkrete Praxisbeispiele? Tamara. Also in diesem Punkt Förderung von Nachwuchsfachkräften, da arbeiten wirklich alle sehr eng zusammen. Also zum einen die Genossenschaften, aber auch natürlich die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe, die dann Mitglied in den Genossenschaften sind. Wir arbeiten da auch sehr eng mit anderen Verbänden, wie jetzt beispielsweise dem Bauernverband oder auch den Weinbauverbänden, wenn es dann um Winzer geht, zusammen und machen hier sehr, sehr viel auch wieder Kommunikationsarbeit. Wir sind zum Beispiel regelmäßig in den Schulen unterwegs, also am Gymnasium oder auch anderen weiterführenden Schulen, da wo die Schüler eben kurz vor dem Schulabschluss stehen und ihre beruflichen Weichen stellen, dass wir da eben das Thema Genossenschaft und insbesondere auch ländliche Genossenschaft und Landwirtschaft platzieren, dass wir es zumindest mal erreichen, dass sich die jungen Menschen mit diesem Thema beschäftigen und ein gewisses Interesse geweckt wird. Auch die Landjugend spielt bei uns dabei eine wichtige Rolle, mit der wir auch im engen Austausch immer stehen. Landjugend, da treffen sich quasi die jungen Landwirte und Landwirtinnen zu unterschiedlichen Veranstaltungen, sei es einfach ein Ausflug auf einen landwirtschaftlichen Betrieb, um eine neue Anlage anzuschauen oder seien es fachliche Vorträge. Aber die machen natürlich auch ganz viel Social-Media-Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, um eben die Landwirtschaft in den Köpfen der jungen Menschen zu verankern. Und das ist auch hier wieder so ein Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen. Wir haben beispielsweise auch extra Azubi-Programme, also Programme für junge Auszubildende, die dann zusammenkommen bei uns beim Verband aus unterschiedlichen Genossenschaften, also dass man die schon sehr, sehr früh, wenn sie eben in diese genossenschaftliche Familie einsteigen, auch vernetzen können, dass die sich untereinander kennen, weil da kann man auch später dann, wenn die in der Genossenschaft bleiben, nach ihrer Ausbildung davon auch profitieren, wenn die eben untereinander stark vernetzt sind. Sie lernen da sehr viel fachlich, aber natürlich auch diese ganzen Soft-Skill-Themen rund um die Genossenschaft. En nuestro caso en Paraguay tenemos el mismo problema. Por eso yo destaqué mucho ese tema de los jóvenes. Quiero dar dos ejemplos. Uno, en Paraguay, por ley, las cooperativas tienen que destinar el 10% de su ganancia anual a la educación cooperativa. Y ese es un tremendo, un fondo bastante fuerte en cada cooperativa, y yo sé en las cooperativas de producción, y esos dan a los jóvenes una beca para estudiar en las universidades. Y para ese tema se hace un taller que se llama Expo Carreras. Cada año la cooperativa hace un taller Expo Carreras en donde la cooperativa expone todas sus necesidades que tiene la cooperativa de diferentes profesiones. Y los jóvenes eligen según su interés. Los estudiantes de la facultad del segundo, tercero, cuarto año de la facultad o quinto vienen y le explican de cada carrera qué significa eso y ahí se contactan los estudiantes del bachillerato de los últimos años con los jóvenes para que puedan conocer qué es la carrera que la cooperativa necesita. Y la cooperativa le da un sueldo mínimo o más, un sueldo y medio mínimo, depende de la necesidad de cada carrera, para que puedan estudiar. Todos los jóvenes en mi cooperativa, en nuestras cooperativas, creo que en su mayoría la cooperativa de producción puedo hablar, tienen acceso a beca que le da la cooperativa para que puedan estudiar, no importa qué estatus social ni de capital tengan. Dos, tenemos un programa de cambio generacional. Es un gran problema en las cooperativas de producción que los jóvenes hoy
no quieren entrar tanto en el sector productivo. Tamara lo puntualizó muy bien recién, que el mismo problema tenemos acá en Paraguay. Voy a citar un ejemplo práctico de mi cooperativa Chortitzer. Nosotros hace 10, 12 años atrás hemos empezado un programa generacional consciente en donde la cooperativa compra las fincas de los productores que tienen 70, 75, 80 años que no quieren producir más y le vende a los jóvenes con un precio que es controlado por la cooperativa, que no puede ser excesivo, y la cooperativa le financia al joven esta finca de 150 hectáreas, por decir, en 10, 15, 20 años, depende del flujo que él necesita para pagar esa finca y para producir con las tecnologías más modernas en el campo de leche, por ejemplo, o en el campo de carne. Entonces, la familia con eso se identifica y vuelve a ser otra vez una empresa familiar. ¿Y cuál es el resultado? Fomentamos con eso la descentralización, en primer lugar, que los jóvenes se van afuera del centro de Loma Plata o Filadelfia, llámese como quiera, en nuestro caso Loma Plata, y van a trabajar en el campo. Y es así que hoy en día, en 15 años o en 12, 15 años, logramos que el 18% de la leche producida por nuestra cooperativa es producida por gente con menos de 28 años. Es decir, son resultados de una política bien definida. Es más, estos jóvenes para comprar la finca no pagan intereses sobre ese dinero, sino pagan en litros de leche, porque la cooperativa tiene la capacidad de revertir y velar por la sostenibilidad de su cooperativa. Y ese es un ejemplo claro que nos va muy bien y tenemos que hacer mucho más todavía. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Tamara. Para mí ha sido muy interesante y también haber podido moderar este panel con estas presentaciones. Tamara, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Präsentation. Für mich war eine Ehre, diese Paneldiskussion moderieren zu dürfen. Vamos a, Gustav y Tamara, vamos a cerrar con Alfred Fast. Alfred Fast ist der Vorstandsvorsitzender für Coprod con unas palabras conclusivas, mit einer Zusammenfassung und Schlussfolgerung der Präsentation. Alfred, adelante. Bueno, muchísimas gracias por las excelentes presentaciones, tanto de Tamara como de don Gustavo. Gracias, José Manuel, por que estuviste en esta organización. Gracias a todos los que hicieron posible este webinario entre la IRU y la FECOPROT. Qué lindo que podemos compartir entre cooperativas que estamos en lugares muy diferentes, pero que tenemos los mismos desafíos. Gracias. Entonces, yo no quiero alargar, yo creo que fue muy ilustrativo, muy bueno lo que los dos presentadores dieron. Deseo a todos los que también se conectaron una feliz jornada y que pronto podamos hacer otro webinario de esta clase. Muchísimas gracias. Danke, Tamara.